Buenos días, hermanos. Una vez más, espero que todos estén contentos, que lo que hemos atravesado durante toda esta semana no impida el que en este momento nosotros estemos gozosos delante de la presencia de nuestro Señor. Hemos cantado en el himno que terminamos de cantar hace un momento, valga la redundancia, que nosotros vamos a estar allá en el cielo con Cristo Jesús reinando para siempre. Eso es lo que nosotros vimos en este canto. Pero en la palabra de Dios también, en el Salmo 37, versículo 28 y 29, nos dice que a Jehová le encanta la rectitud. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? A Él le gusta la rectitud y Él dice que nunca va a desamparar a sus santos, que Él siempre los va a estar guardando, siempre los va a estar guardando. Y no solamente eso, sino que la promesa que se nos da también en el versículo 29 es que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Cuando nosotros pensamos en esta promesa grande, es menester que nosotros meditemos cómo es que nosotros vamos a llegar hasta ese punto. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser llevados a ese reino de los cielos y si nosotros estamos actuando rectamente delante del Señor? ¿Ok? Por eso, cuando estaba armando este tópico, estaba pensando en que cómo Dios es tan bondadoso, tan amoroso para con todos y cada uno de nosotros, que Él está a cada momento exhortándonos. Una y otra vez, Él está enviando esas exhortaciones, esos apelos. Y en este punto yo pensé acerca de la impenitencia. Ahora, ¿qué quiere decir impenitencia o ser impenitente? Nosotros podemos ver en el diccionario qué cosa es lo que quiere decir ser impenitente. Y eso significa que alguien se obstina en el pecado. ¿Okay? Ser impenitente es alguien, una persona que le gusta obstinarse demasiado en hacer cualquier cosa que no le agrada a Dios. ¿Okay? Ahora, tristemente nosotros como seres humanos debemos entender que en nuestra naturaleza humana no está el deseo de agradarle a Dios en todo momento. Muchas veces tratando de hacer el bien vamos a hacer lo malo delante de Dios. Y eso es obstinarse haciendo pecado. ¿Qué otra parte nos enseña este punto de ser impenitente? O que mantiene un hábito negativo. Entonces, mantener un hábito negativo también es ser impenitente. Ahora, ¿de qué manera nosotros mantenemos un hábito negativo? Cuando la palabra de Dios nos está explicando, esto es el plan que tiene Dios para nuestras vidas. Pero nosotros siempre en nuestra mente y en nuestro corazón llegamos a pensar, quizás eso pueda ser para alguno de mis hermanos. Pero puede ser que yo no voy a gustar de esas promesas de Dios, de esas cosas que Dios quiere regalarme. Entonces, en ese sentido nos tornamos impenitentes. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué es que nosotros llegamos hasta ese punto? Muchas veces porque nosotros descuidamos la oración. No solamente descuidamos la oración, sino también el estudio de la palabra de Dios. Entonces, si descuidamos estas dos cosas, nosotros empezamos a tornarnos un poco impenitentes. Por eso es que Dios a cada momento envía sus apelos, estas exhortaciones para que nosotros no nos quedemos en ese punto de nuestras vidas. Que en lugar de que nosotros pensemos que la bendición que Dios quiere dar
a cada uno de nosotros, no va a estar en nosotros, que pensemos que Dios está obrando de una manera muy especial en cada ser humano para que nosotros lleguemos a ser o a tener una completa relación con nuestro Dios. Por eso muchas veces, como les vuelvo a repetir, dentro de lo que nosotros, o a mí me gusta estudiar, siempre busco una ilustración como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre enseñaba a sus oyentes de la manera que ellos pudieran entender y buscaba una ilustración. Todo esto para que el que estaba escuchando pudiera entender y comprender. Entonces, ya vimos que por qué es que Dios envía exhortaciones a nosotros. Porque Él quiere que nosotros nos perfeccionemos y después vayamos a vivir, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero ¿qué tengo que hacer para eso? Yo tengo que hacer algo muy importante. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? 4 puntos que nosotros debemos analizar aquí en este versículo. El primero es que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Es muy importante que nosotros nos estemos examinando, pues de lo contrario nosotros podemos caer en la situación de que pensamos que estamos dentro de la fe, pero no lo estamos. Por eso es esta examinación. Otro punto que nos enseña este versículo es que debemos también probarnos a nosotros mismos. Y en el asunto de la aprobación, solamente nosotros podemos hacerlo. Es decir, yo no estoy llamado a aprobar a ninguno de ustedes. Ustedes no están llamados a aprobarme a mí. Cada uno de nosotros nos vamos a aprobar a nosotros mismos. El otro punto que también nos enseña en este versículo es acerca de que cuánto nos conocemos a nosotros mismos. Muchas veces llegamos a pensar que porque recordamos lo que ha sucedido desde que tenemos uso de razón hasta este momento, pensamos que nos conocemos. Sin embargo, la Biblia nos dice que no nos conocemos. Por eso también ese punto es muy importante que vamos a tocar en esta mañana. Ahora, el último punto, y no por ser el último punto, es el menos importante, es: ¿vivimos aprobados por Dios? ¿Estamos aprobados por Él? ¿O estamos aprobados por nosotros mismos como seres humanos? ¿Se dan cuenta? Es muy importante esto. Ahora, para que empecemos a mirar estas cosas, tocando el primer punto, tenemos que analizarnos o examinarnos si estamos viviendo en la fe. Miren qué dice esta porción del Espíritu de Profecía. Muchos cristianos nominales piensan que es suficiente en aprobarse a sí mismos en puntos de segunda importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos cristianos quieren probarse en diferentes puntos que no nos llevan a la salvación. Eso es lo que la Biblia llama a puntos de segunda importancia. Ahora, miremos cuáles son esos puntos de segunda importancia. Dice, tales como ser miembros de la iglesia. Es decir, nosotros nos preocupa porque queremos ser o mantenernos como miembros de la iglesia.
Es importante. Yo no estoy diciendo que no sea importante, pero para mi salvación no es tan importante. Otro punto. No fallar en venir a la iglesia todos los días que tengamos a servicio. O dar los diezmos y las ofrendas. O a veces en la observancia del sábado. Nos preocupamos de todas esas cosas. Y muchos nos aseguramos de que no negligenciemos en todas estas responsabilidades. Pero la palabra de Dios nos dice que hay cosas más importantes que demandan atención. ¿Por qué? Porque no es solo, dice la última parte del párrafo, no es solo el conocimiento doctrinal lo que nos hace cristianos. Es decir, no solamente porque conozco las doctrinas de la iglesia, ahora ya soy cristiano, sino la práctica de la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros cristianos. ¿Ok? El practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, con esto, el Espíritu Santo no está diciendo, no se preocupen por ser miembros de la iglesia. No, eso no está diciendo. Pero está diciendo, no pongan tanta atención a eso, sino que hagan lo que la palabra de Dios nos dice. En la historia del joven rico, nosotros hemos oído muchas veces esa historia. Y el joven rico era un hombre que conocía el Torá, conocía la voluntad de Dios. Y él pensaba de sí mismo que ya estaba dispuesto a ser trasladado al cielo. Porque hablando con nuestro Señor Jesucristo, él dijo, ¿qué más me falta hacer? Miren qué dijo él en Mateo 19:16. El joven rico le preguntó a Cristo Jesús, diciéndole, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo, con mucho amor, entra en un diálogo con el joven rico. De ninguna manera lo menosprecia, de ninguna manera le dice, tú estás equivocado, de ninguna manera lo hace sentir mal. Porque Cristo Jesús es todo un caballero y él entiende la mentalidad del ser humano. Esto nos abre a nosotros la enseñanza de que nosotros tenemos que también, cuando vamos a compartir la palabra de Dios con otras personas, tenemos que ser muy cuidadosos de la manera como nosotros les hablamos. A pesar de que nosotros conocemos la verdad y de que ellos no la conocen, ellos tienen sus creencias en otro tipo, o otra forma de creencia. Reconocen a Dios como Dios, pero ellos tienen otra forma de creer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que no desde el primer contacto nosotros hagamos a aquellas personas a un lado. ¿Ok? Entonces, Cristo así es lo que exactamente hizo con el joven rico. Pero, añadiendo a lo que había platicado él con el joven rico, Jesús le dice, versículo 21, si queréis ser perfecto, ve y vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Aquí en este aspecto, si el joven rico hubiera hecho su examen personal, no hubiera llegado al punto de entablar esta conversación y escuchar lo que Cristo Jesús le dice. Sin embargo, nosotros sabemos que todo lo que se escribió es para nuestro beneficio, para que nosotros también podamos aprender de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ok? Y por eso Cristo Jesús es enfático cuando Él dice, si quieres ser perfecto o si quieres tener la vida eterna, ve y vende todo lo que tienes.
Ahora, nosotros a través de la historia entendemos que este joven era completamente rico, que tenía en abundancia. Pero esto solamente lo usaba para su propio beneficio. No pensó que la riqueza que Dios da es para beneficiar a otras personas. Y por eso cuando él escucha lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, él se entristece. ¿Por qué llegó hasta ese pensamiento? Porque no se examinó para ver si él verdaderamente estaba caminando en la fe que él profesaba tener. Es muy importante, ¿no? Entonces, en este tiempo también nosotros hemos sido llamados a que nosotros nos examinemos para ver qué tanta fe nosotros tenemos y cómo compartimos esa fe. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo muy importante. El Espíritu Santo nos dice que la perfección no se puede adquirir por obras. Sin embargo, nosotros tenemos que obrar por la fe que nosotros tenemos. ¿Ok? Por eso el apóstol Santiago nos dice en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y es interesante cómo este versículo yo lo he visto en muchos seres humanos como lo distorsionan. Y a veces, aún en nosotros, en nuestra feligresía, malentendemos lo que el apóstol Santiago dice. Y a veces llegamos a creer que haciendo obras voy a llegar a salvarme. Pero no es así. Debe haber una combinación de obras y de fe. Porque la fe viene ¿de qué? Del oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Al oír nosotros la palabra de Dios, entonces nosotros empezamos a amar a nuestro Dios. Porque nosotros empezamos a conocer cómo es Él. ¿Qué hizo Él cuando Él estaba aquí en este mundo? ¿Cómo trató a los seres humanos? ¿Hasta qué punto llegó Él a bendecir a otros, aún quitándose su propio alimento de la boca? Entonces, ese amor es el que hace crecer la fe, y la fe hace que nosotros hagamos obras. Por eso el apóstol Santiago continúa diciendo, ahora en el capítulo 1, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Ahora, entre paréntesis yo le puse ahí, considerar es igual a ¿qué? A examinar. Nosotros como seres humanos, con la mentalidad que tenemos, tristemente, podemos llegar y estar delante de un espejo y estar mirándonos. Pero yo estoy seguro que nadie de ustedes, como a mí me ha pasado, cuando yo por primera vez leí este versículo, me di cuenta cómo verdaderamente yo me podía estar arreglando delante de un espejo. Pero salgo de ese lugar y no sé cómo luzco. ¿Se dan cuenta? Entonces, las ilustraciones que la palabra de Dios nos da es un reflejo de cómo el carácter del ser humano ha llegado a suceder. Podemos escuchar la palabra de Dios, podemos adquirir un poco de fe, pero muchas veces se nos olvida que tenemos que obrar para Dios. Entonces, si no estamos haciendo estas cosas, tristemente también nosotros estamos fallando en la fe y estamos fallando en la examinación que nosotros
debemos hacer todo tiempo. Permítame. Aquí se nos dice algo muy importante en este párrafo. Y la última vez que prediqué, ¿se acuerdan que tuve que dejar estos párrafos porque pues no estaban en inglés y lo tenía que compartir en inglés? Y ahora quiero hacer esto de poner párrafos en inglés, pero tengo aquí la traducción, así que no se preocupen. Miren qué dice la primera parte del párrafo. Una profesión de cristianismo no es nada a la vista de Dios. Es algo muy interesante que nosotros tenemos que meditar. No importa cuál sea nuestra profesión de fe, eso no significa nada a la vista de Dios. ¿Qué es lo que Él busca? Sigue diciendo, sino que una humilde y disponible obediencia a sus requerimientos. Esto es lo que Él quiere. Que nosotros humildemente y dispuestamente vayamos a buscar la palabra de Dios para obedecer, no para refutar lo que Dios nos dice. Y en cuanto a los requerimientos de Dios, no solamente existen mandamientos, existen estatutos y ordenanzas. Muchas veces hacemos a un lado los estatutos y las ordenanzas, pensando que Dios no nos quiere decir nada en esa parte. Pero en los estatutos y las ordenanzas, ahí también hay enseñanza para nosotros. Entonces tenemos que tomar en cuenta los estatutos y las ordenanzas. Claro, si se refiere a lo que ya Dios quitó, como es en el asunto de los sacrificios, esas ordenanzas ya no las podemos usar. Pero hay otras ordenanzas que podemos utilizar para nuestro beneficio. Entonces, en esto encierra los mandamientos, los requerimientos de Dios encierra mandamientos, estatutos y ordenanzas. Ahora, sigue diciendo que solamente aquellos de humilde y disponible obediencia designan a los hijos de su adopción. Los que estén dispuestos van a ser adoptados por Cristo. Y sigue diciendo, los recipientes de su gracia serán participantes de su gran salvación. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Para eso es que nosotros tenemos que examinarnos si es que estamos en la fe. Porque nosotros, al ser adoptados, entonces necesitamos ser participantes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa participación que nos va a llevar a la salvación. El párrafo de en medio dice, su peculiar y santo carácter será discernible y distintamente lo separa del mundo de sus afectos y deseos. ¿Cómo va a llegar a ser el creyente en Dios que se está examinando en todo momento? Su carácter va a ser peculiar y discernible. ¿Discernible por quién? No solamente por Dios, pero también por nosotros los seres humanos. Porque vamos a ver cómo es que habla Dios acerca de esto. Todos podemos mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y la gente está mirando. En el último parrafito dice, se me mostró que solo algunos de entre nosotros responden a esta descripción. Es triste lo que dice esta parte. Y la hermana de Guay está diciendo que solamente unos cuantos responden a esta descripción. Si nosotros nos ponemos a meditar en este momento,
¿Cuántos miembros somos dentro de nuestra iglesia? Ya somos bastantitos. Y sin embargo, la hermana de White dice, solamente algunos pocos responden a esta descripción. Ahora mire qué hacen ellos. ¿Por qué la respuesta no es adecuada? Dice, su curso de acción, sus obras testifican que no son hijos de luz, sino hijos de tinieblas. Entonces, ¿qué necesito yo para ver si soy hijo de luz o hijo de tinieblas? Hacerme un examen a mí mismo. ¿Ok? Es bien necesario que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, porque de lo contrario podemos vivir engañados y no es lo que quiere Dios. Dios quiere que todos estemos completamente conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creyendo y de la esperanza que nosotros tenemos. ¿Ok? Ahora, por eso es que nosotros debemos probarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo podemos probarnos? Ya la palabra de Dios nos indicó que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero el asunto no queda ahí. El asunto es que tenemos que seguir avanzando y tenemos que probarnos. Pareciera que examinar y probar es lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso dice el Espíritu Santo, tal es nuestra obra, que si nos examinamos o nos probamos a nosotros mismos, de cierto no seríamos juzgados. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos probamos y vemos que caminamos a la luz que Dios nos está dando y que estamos haciendo todo rectamente, entonces ahora no hay condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque a través de la prueba nosotros estamos viendo que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Ahora, leamos lo que dice el Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera. Ahora es interesante lo que el salmista escribe aquí en esta parte de la Santa Palabra de Dios. Recuerden que en el Medio Oriente no hay muchos árboles así como nosotros tenemos aquí, a pesar de que aquí es un desierto. Pero allá en el Medio Oriente hay mucho más extensión de desierto. Y hay mucha arena, pero sí hay muchas palmeras. Por eso es que el salmista dice que el justo florecerá como la palmera. Ahora, otro tipo de árboles que existen allá dice aquí en el Salmo 92:12, crecerá como el cedro del Líbano. ¿Qué otro tipo de árboles hay por allá? Cedros. Ahora, miren qué dice el versículo 13. Los que están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos como ¿qué? Como árboles plantados ¿para quién? Para la honra y gloria de nuestro Dios. Y aquí el salmista dice que hay unos que están plantados en los atrios de nuestro Dios. Y ellos van a florecer, es decir, van a dar frutos. Y en Mateo 7:16 nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y pregunta, ¿se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? De ninguna manera. Y continúa diciendo en Mateo capítulo 7, así, todo buen árbol da buenos frutos,
mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Probarnos, porque hay algo que va a suceder si nosotros no damos los frutos que Dios está requiriendo de nosotros. Ahora miren qué sigue diciendo aquí en esta parte. Algunos casi se han perdido entre la multitud de los escépticos. ¿Sucede estas cosas o no? Muchos de nosotros, después de que hemos creído en la palabra de Dios, venimos a mixearnos alrededor de los que son escépticos, de los que no aceptan a Dios. Y aquí dice que muchos casi se han perdido. Y lo bonito y lo que me da esperanza es que la palabra que usa la hermana de White es casi. No está diciendo ya están perdidos, pero dice casi. Y cuando habla de un casi, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser que ya estamos más allá que acá. Entonces, continúa diciendo, a ellos les diré, levanten su mente de ese canal y aférrese a Dios. Es decir, el apelo de nuestro Dios para aquellas personas que casi se están perdiendo en el escepticismo es: quiten esos pensamientos de su corazón y aférrese a Dios. Es de la única manera como nosotros podemos separarnos del escepticismo, aferrándonos a las promesas de Dios. Pero si no lo hacemos, el peligro está latente ahí delante de nosotros. Dice más adelante, lo más cercano vuestra fe y santidad os una al Eterno. Más clara y brillante verán la justicia, lo justo de sus tratos para con ustedes. Es decir, entre más tengamos fe en Dios y más santidad estemos adquiriendo, nosotros vamos a ver cómo verdaderamente Dios es justo para con nosotros. Porque aquí estamos por la justicia de nuestro Dios. Por eso es que nosotros no hemos llegado a ser destruidos, por la misericordia de nuestro Dios. Entonces, entre más nos unamos a Dios, Él va a estar a cada momento regalándonos más del entendimiento que nosotros necesitamos. Por eso, la última partecita dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni tampoco un árbol malo puede dar buenos frutos. Esto, escuchen lo que dice el Espíritu Santo. Dios ha hablado. ¿Quién ha temblado al oír su palabra? ¿Hasta qué punto nosotros nos da temor el escuchar cuando Dios habla? ¿Qué tanto nosotros nos estamos probando para ver si nuestros frutos son adecuados a los requerimientos de Dios? Es muy imperante el hecho de que Dios nos habla para que hagamos estas cosas. Ahora, en el punto de ¿nos conocemos a nosotros mismos? Yo les decía hace un momento, muchas veces nosotros recordamos nuestra vida desde que tenemos uso de razón hasta este momento. Y muchas veces hemos dicho, ¿no? Yo no aprendí nada malo de mi mamá, mi papá. Pero nosotros nunca pensamos que hubo un lapso
que a pesar de que nosotros no mirábamos, estábamos escuchando. Y esos son 8 meses que estábamos nosotros en el vientre de nuestra madre. Entonces, en ese tiempo, cuando nuestra madre quizás anduvo platicando ahí con algunas otras personas, nosotros escuchamos algo que no era adecuado. Y eso se quedó aquí con nosotros. Más aparte, en la niñez también nosotros estamos aprendiendo cosas. Pero todas esas cosas se olvidan y pensamos que nos conocemos. Pero miren qué dice la palabra de Dios en Job 15:14. Y es cuando Job y Elifaz tenían ahí una conversación. Y Elifaz quería dar a entender a Job que era posible que Job había pecado y por eso le estaba sucediendo todas esas cosas. Miren qué dice aquí. ¿Qué es el hombre para que se considere limpio? ¿Y el nacido de mujer para que sea justo? ¿Cómo nosotros, habiendo nacido producto del pecado, podemos considerarnos limpios? Sin embargo, el pensamiento humano común es de que, bueno, yo no le hago mal a nadie, por lo tanto, debo ser bueno. Si yo no le estoy haciendo ningún daño a nadie, entonces yo no soy malo. Eso es lo que comúnmente la gente piensa. Pero la palabra de Dios dice cómo tú te puedes considerar limpio si has nacido de mujer y dentro del tiempo de pecado. Y esto también a veces nos cuesta aceptarlo como creyentes. No creemos que somos malos, que por naturaleza pecamos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el amor de Dios se muestra hacia todos nosotros, que a pesar de que nosotros merecemos la muerte, aquí estamos. Pero tenemos que reconocer que nosotros ni somos limpios ni somos justos. Ahora, miren qué dice más adelante, en el versículo 15 y 16. He aquí que en sus santos no confía. ¿Quién es el que no confía en sus santos? Dios es el que está haciendo esto. Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Entonces, si esto viene al pensamiento de Dios, ¿cómo nosotros podemos considerarnos limpios o justos? No importa que ya venimos al Evangelio, nosotros en nuestra naturaleza seguimos siendo de esa manera. Y solamente Dios es el que va a destruir todas estas cosas en nuestra mente. ¿Ok? Ahora, en Job 4:17 se nos pregunta, ¿será el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que su hacedor? ¿Qué contestamos nosotros? De ninguna manera. Nosotros reconocemos que habiendo pecado Adán y Eva, nosotros somos producto del pecado. Y en nuestra naturaleza, queramos o no, hay pecado. Y eso es lo que nos lleva a pecar en contra de Dios. Entonces, ¿aceptamos estas cosas que Dios nos dice? ¿Las hemos pensado de vez en cuando? Cuando nosotros decimos conocernos a nosotros mismos, ¿pensamos en esto que dice Dios? Muchas veces no. Y el apelo de Dios es que nosotros pensemos que es solamente por Dios que nos puede ayudar a limpiarnos. La aceptación de nuestro Señor Jesucristo nos da la habilidad de no solamente ser perdonados, sino también limpiados de toda maldad. Ahora, esto también es algo muy cierto. Aún conociendo a Dios,
el hombre se degrada. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado el conocimiento de nuestro Dios y aceptamos mejor las influencias exteriores que vienen del mundo. Miren que dice Romanos 1:21, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se embarnecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo es claro que a pesar de que nosotros podamos venir al evangelio, si nosotros no tratamos de conocernos a nosotros mismos, podemos llegar al punto en que el apóstol Pablo dice que nos volvemos necios y nuestro entendimiento se entenebrece. En el versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Puede ser que nosotros digamos, no, nosotros no estamos haciendo esto, pero eso es la influencia que nosotros vemos dentro del mundo. En el tiempo pasado se nos dice que hubo dioses en forma humana que eran comunes en las religiones greco-romanas en aquellos tiempos. Y nosotros podemos ver una infinidad de imágenes que ellos usaban en aquel tiempo. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay figuras de seres humanos, pero también hay figuras de animales. Ahora, no solamente eso, también se nos dice que la adoración de todo tipo de criaturas, tales como bueyes, cocodrilos, serpientes, aves, era prevaleciente en Egipto. Y tristemente el pueblo de Dios, ¿a dónde fue? A Egipto. Por eso es que tristemente cuando el pueblo de Israel apenas iba a recibir la ley de Dios, ellos piden que se les haga un becerro de oro. Porque ellos ya estaban habituados a la adoración a imágenes de animales. Y no solamente eso, también ahí en Primera de Reyes 12, del 28 al 32, se nos relata cómo se pusieron dos becerros de oro, uno en Dan y en otro en Betel, para que la gente fuera a adorarlos. ¿Se dan cuenta cómo el ser humano, aunque conozca de Dios, se degrada? Entonces, por eso es muy importante que nosotros también, al leer el versículo que nosotros estamos analizando, nosotros no solamente pensemos en que debemos examinarnos, que debemos probarnos, debemos pensar que también si nosotros nos conocemos tanto como nosotros decimos conocernos. Y el último punto que nos presenta en el versículo que nosotros estamos analizando. A menos que seáis ya reprobados. Si el análisis, si la examinación, si la prueba y el punto en que nosotros no nos conocemos a nosotros nos llevan a errar delante de Dios, entonces no estamos aprobados por Dios. Y este es todo el punto de todo lo que nosotros debemos entender en esta mañana. Que Dios por eso nos está dando mucho tiempo extra para que nosotros nos analicemos en todos los sentidos. No estamos llamados, vuelvo a repetir, a estar examinando a mi compañero de enfrente, ni el de al lado ni el de atrás. Nosotros estamos llamados, según el apóstol Pablo, a examinarnos a nosotros mismos. Porque lo que Dios quiere regalarnos es la tierra nueva, donde vamos a vivir con Dios eternamente. Pero para eso tenemos que estar
aprobados. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 7 al 9, nos dice, en la preocupación que él tenía por los creyentes, él dijo así, y oro a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros luzcamos como aprobados. Es decir, Pablo estaba preocupado para que los que escuchaban su palabra, ellos hicieran lo bueno, no para que la gente o incluso él dijera, oh, ellos hacen lo bien por lo que yo les he enseñado. No, eso no es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, sino él dice, no para que nosotros luzcamos como aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Hasta qué punto los apóstoles eran aceptados en el tiempo de ellos? ¿Qué tanto la gente que los escuchaba aceptaban los mensajes que ellos traían? Todo lo que ellos decían era reprobado por los sacerdotes, por los líderes eclesiásticos, porque decían que todo lo que ellos estaban haciendo era desviar la fe de aquellos que los escuchaban. Pero Pablo decía, ustedes hagan lo bueno, que no les importe qué es lo que ellos digan. Y él dijo esto, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad de Dios nos enseña a qué? A hacer lo mejor de nosotros para que Dios esté en paz con nosotros y nosotros con Él. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿qué sucede? Entonces puede ser que nosotros estamos luchando contra la verdad. La verdad de Dios dice, portaos bien, purifíquense todos los días. Esa es la verdad de Dios. ¿Por qué hay un premio al final de todo esto? Pero ¿qué pasa si no hacemos eso? En el versículo 9 dice el apóstol Pablo, por eso nos gozamos en que seamos débiles y que vosotros seáis fuertes. Aún dentro de la debilidad es donde trabaja el poder de Dios. Entre más el ser humano se sienta débil, entre más el ser humano sienta que no se conoce a sí mismo, el poder de Dios desciende sobre aquel ser humano y empieza a levantarlo. Lo empieza a hacer sentir como alguien valioso. ¿Por qué? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo le da ese valor. Y aún deseamos vuestra perfección, dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo habla de que nosotros debemos perseguir la perfección y también estudiamos durante toda esta semana acerca de la perfección y que es muy importante que nosotros busquemos esa perfección porque si no lo hacemos, entonces, vuelvo a repetir, ni nos estamos examinando, ni nos estamos probando, ni nos conocemos a nosotros mismos. Ahora miren qué dice este párrafo. No le agrada a Dios que se menosprecien ustedes mismos. Esto también es muy importante. ¿Qué quiere decir esta parte? Que cuando cada uno de nosotros nos pensamos los seres más ruines y depravados, que no tenemos ningún valor, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Dios ya puso un valor en todos y cada uno de nosotros. Desde el momento en que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, la justicia de Cristo ahora ha reposado en aquel que cree en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice que no le agrada a Dios que se menosprecien ustedes mismos. Deben cultivar un respeto propio. ¿Qué se debe cultivar? Un respeto propio. Ahora, ¿cómo nosotros cultivamos ese respeto propio? Tenemos que agradarnos de lo que Dios ha creado en nosotros. Es decir, mi fisonomía es como es. Yo no la puedo cambiar.
pero yo estoy seguro que Dios me creó de esta manera y yo me debo aceptar, ¿ok? Por eso es que debo respetarme, porque yo estoy reflejando la imagen de Dios. Pero hay más. Debemos cultivar un respeto propio, viviendo de manera que su propia conciencia los apruebe junto con los hombres y los ángeles. Es decir, nuestra conciencia nos debe estar aprobando también. Cada vez que nosotros hacemos algo malo, nuestra conciencia nos va a hablar a nuestra mente y va a decir, oye, estás haciendo o hiciste algo malo. Debes arrepentirte, debes pedir perdón y debes restaurar lo que has hecho mal. Entonces los hombres nos miran, los santos ángeles también nos están observando y están viendo cómo Dios está trabajando en los corazones. Sigue diciendo, es un privilegio poder ir a Jesús para ser limpiados, para estar de pie delante de la ley de Dios sin avergonzarse o tener remordimientos. Entonces, ¿cómo podemos estar delante de la ley de Dios sin avergonzarse o tener remordimientos? Yendo a Jesús para que sea Él que nos limpie. Solamente Cristo Jesús nos puede limpiar de todo mal. No hay nadie más que nos pueda limpiar de todos esos defectos. En el último parrafito dice, como hijos e hijas de Dios debemos tener una dignidad consciente de carácter. Es decir, ¿qué significa una dignidad consciente de carácter? Que mi misma conciencia me está diciendo que mi carácter ahora se está asemejando cada vez al carácter de Cristo Jesús. Pero tiene que ser el carácter de Cristo Jesús. Miren la última parte, en la cual el orgullo y la importancia propia no tengan lugar. Es decir, si mi carácter es consciente, o la dignidad es consciente más bien, es porque mi carácter se está asemejando al de Cristo Jesús. Pero en ese carácter no debe existir el orgullo ni el sentir que yo soy mayor que nadie. Entonces, creo que nos hemos contestado por qué del examen que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Pero siempre Dios nos va a apelar a que vayamos un poquito más allá de lo que nosotros hemos visto. ¿Por qué debemos examinarnos? En Apocalipsis 22:12, Cristo Jesús nos habla directamente a nosotros, a usted, a mí y a todos los que puedan escuchar el mensaje de Dios allá afuera. Y Él dice, he aquí vengo pronto y mi galardón o recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Entonces, ¿por qué tengo que examinarme? ¿Por qué tengo que probarme? Porque Cristo Jesús viene pronto y Él trae un galardón o una recompensa. Y nos va a tocar a cada uno según lo que hayamos hecho. Si nos portamos bien, va a haber una entrada a la ciudad de Dios. Pero si aún conociendo las cosas de Dios, nos rebelamos o rechazamos lo que dice Dios, tristemente, nuestro nombre será borrado del libro de la vida y seremos echados en el lago del fuego. Y creo yo que ninguno de nosotros estamos aquí aprendiendo o escuchando la palabra de Dios para que nosotros al final seamos echados en el lago del fuego. ¿Qué otro consejo nos dice nuestro Señor Jesucristo? Sí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Apocalipsis 3:11. ¿Qué es lo que debemos retener? La fe que hasta el momento hemos aprendido por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si hasta este momento ha nacido en su corazón fe hacia nuestro Señor Jesús, reténganlo. Porque si no lo retienen, de lo contrario, la corona que nos iba a tocar a nosotros va a ser tomada y va a ser dada a alguien más.
Ahora, nos dice esto nuestro Señor Jesucristo para que nos molestemos y digamos, bueno, si se la vas a dar a alguien más, yo mejor me voy. ¿Para eso nos dice esto nuestro Señor Jesús? No. Él nos dice porque nos ama. Él apela al corazón del ser humano porque ama al ser humano. Y Él quiere que todos, como estamos aquí, podamos estar allá con Él. Y Él se va a gozar en el momento que nosotros lleguemos allá con Él. En el momento que recibamos el abrazo, porque está escrito que vamos a recibir un abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos pueda explicar por qué nosotros pasamos por diferentes situaciones. Ahorita, posiblemente no todos lo entendamos. Ahora miren qué dice en el versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por Dios, y mi nombre nuevo. Qué maravilloso va a ser esto. Yo quiero tener el nombre de Dios escrito en mi frente, pero no tengo que esperar hasta que yo llegue y allá con Él y Él me escriba y me dé ese nombre. Desde ahorita se está haciendo una obra muy especial. Y a todos los que quieran ser fieles a Dios, se les va a poner un sello en la frente. Pero los que no quieran ser, van a recibir una marca, ya sea en la mano o en su frente. Pero los que reciban el sello de Dios en su frente, van a ser columnas allá en el templo de Dios y van a tener el nombre de la nueva Jerusalén y el nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué dice este párrafo. Ya nomás este párrafo y otros 2 versículos y terminamos. Y este es el apelo, esta es la exhortación que viene junto con el versículo que estamos analizando. ¿Por qué es que nosotros debemos examinarnos? ¿Por qué tenemos que probarnos? Porque lo que dice aquí en esta parte es muy importante. Dice, piensan que Dios recibirá honor y que reconocerá a un pueblo que está unido al mundo y que solo se difieren de él por el nombre. Qué pregunta tan más fuerte. Pero esa pregunta nos está tocando a todos nosotros. Y en otras palabras está diciendo, no piensen que Dios recibe ningún tipo de honor si nosotros nos mixeamos con el mundo. Y solamente nos reconocen porque decimos somos adventistas del séptimo día. Es muy importante que nosotros meditemos en esto porque la denominación no nos da la salvación, sino la práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas. Continúa diciendo, aquellos que serán herederos de Dios y juntamente herederos con Cristo a la herencia eterna serán un pueblo peculiar. ¿Qué dice Dios que debemos ser? Un pueblo peculiar. Sí, tan peculiar que Dios les pondrá una marca en ellos como enteramente suyos. En el momento que nosotros recibimos la marca, Dios está diciendo, estos son míos. Y el enemigo no puede hacer nada en contra de la propiedad de Dios. No importa qué haga el enemigo. Puede llorar, patalear y hacer todo lo que quiera, traer todo tipo de dardos. Pero ya el sello de Dios está en cada uno y dice, estos son míos. Entonces ellos, Satanás no tiene ningún permiso para que él los toque. A menos que tenga que sobrellevar una prueba. La última parte dice, eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, párrafo 287. Pero finalmente otro parrafito. Dice, aquellos que han sido purificados y hechos blancos a través de los sufrimientos, ¿qué cosa es lo que nos purifica?
los sufrimientos. Sabemos que a muchos no nos agrada sufrir, pero esta es la manera como Dios escogió para purificar a su pueblo, los sufrimientos. Por eso dice, aquellos que han sido purificados y hechos blancos a través de los sufrimientos y se han mantenido separados sin mancha del mundo, Él los poseerá como suyos. Bendito sea Dios, que ese es el plan que Él tiene. Entonces, cuando vengan pruebas, cuando vengan dificultades, hermanos, no se desesperen. Dios está utilizando estas herramientas para purificar a todos y cada uno de nosotros. Mi deseo, mi oración es que en todo momento estemos meditando en estas cosas. Yo tengo el deseo más grande en mi corazón de que todos así como estamos, y siempre se los repito, porque tras la repetición viene el entendimiento. Mi deseo es de que todos juntos, así como estamos, podamos llegar al reino de los cielos. Yo quiero ver el abrazo que Dios, que Cristo Jesús va a dar a cada uno de ustedes. Y cuando mire ese abrazo que le va a dar a ustedes, yo también voy a sentirme gozoso porque sé que a mí también me va a abrazar mi Señor. Entonces, para eso tenemos que recordar la promesa. Que Jehová ama a la rectitud. En este momento tenemos que aprender a ser rectos. Tenemos que amar también la rectitud que Dios nos enseña. Porque en ello viene la promesa. Y no desamparará Dios a sus justos. No hay hermosa promesa o más grande promesa que esta. Aunque estemos batallando, pero si estamos buscando la justicia de Dios, de Cristo, a donde sea que ustedes vayan, ahí va a estar la protección de Dios. Dice aquí, para siempre serán guardados. Aquellos que no quieren serán cortados del pueblo de Dios. Y no está hablando de allá de los impíos, está hablando del mismo pueblo. Aquellos que se quieran mantener en pecado serán cortados. Pero el justo heredará la tierra y vivirán para siempre en ella. Esa es la promesa de nuestro Dios para nosotros. Espero en el Señor que el apelo que ha hecho hoy a nuestros corazones, a nuestras mentes, no se haga a un lado, sino que poco a poco nosotros meditemos en lo que Dios dice y que el Espíritu Santo nos convenza de que necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas para todo y en todo. Que Dios los bendiga, hermanos.